¿Qué tal? Los saludo con gusto. Mi nombre es Maite Jaime Salviter y hoy abordamos un tema de importante análisis, como lo es las violaciones a los derechos humanos, al amparo tanto del marco jurídico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Mexicana, como de la normatividad internacional como es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Para ello me voy a permitir compartirle con ustedes pantalla acerca de una presentación que preparé precisamente para que hagamos juntos este, este análisis que considero de gran importancia dados los sucesos que vienen aconteciendo a partir del año 2015 respecto de los derechos humanos, sobre todo la asociación, la reunión, la libre expresión, la pugna de todas aquellas prerrogativas humanas establecidas en nuestra Carta Magna y que protege en todos sus ámbitos y por todas las autoridades mexicanas nuestro artículo primero constitucional. Les decía, mi nombre es Maite Jaime Salviter, estudiante del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral por la Universidad IEXPRO. El día de hoy, en la unidad de aprendizaje denominada Coloquio de Casos de Defensa 2, dirigida por el doctor Benjamín Jiménez Villarreal, una servidora, Maite Jaime Salviter, estaremos hablando y haciendo un juicio valorativo jurídico, argumentativo, por supuesto, de la recomendación que existe en en las carpetas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, específicamente de la marcada con el número de expediente 32/2018 sobre las violaciones a los derechos humanos, en un caso que fue bastante mediático y ejemplificativo y que tuvo lugar en Veracruz. Y este análisis lo haremos en torno del contexto de la jurisprudencia internacional en derechos humanos, así como las normas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en nuestro país, por supuesto. Vamos a empezar por la identificación del caso. ¿Qué pasa con esta situación? ¿De qué estamos hablando con esta recomendación? Bueno, el tema central es la recomendación 32/2018 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en relación con violaciones a los derechos humanos en el estado de Veracruz, como lo hemos dicho. ¿Cuál es el contexto que envuelve esta recomendación o de dónde emana, de qué acto social o de qué violaciones de derechos humanos emana dicha recomendación? Se da a través de violaciones a los derechos humanos, principalmente de seguridad social, de libertad de reunión, de asociación, del trato digno, porque hablamos de personas de la tercera edad que estuvieron inmersas en acciones gubernamentales violatorias de sus derechos humanos y de su propia dignidad humana. La libertad de expresión respecto de los periodistas que cubrieron en ese entonces la nota y bueno, el derecho de acceso a la justicia en agravio de las personas pensionadas y pensionistas y periodistas que el día de los hechos pues fueron violentados en cuanto a su dignidad humana y a sus derechos humanos, por supuesto. ¿Cuál es la fuente adicional de este análisis? Pues es el documento de ideas, que es una asociación civil sin fines de lucro que se encarga precisamente del estudio de casos relacionados con el litigio estratégico en derechos humanos AC, que ofrece un análisis de la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos. ¿Cuáles son las violaciones identificadas en este caso en específico? Bueno, pues tenemos en primer momento el derecho de la seguridad social, porque
porque hubo aquí una negativa a cubrir las pensiones de los pensionados y pensionistas del Estado en tiempo y forma en este estado, en el estado de Veracruz, el derecho a la libre expresión y reunión tanto de los pensionados y pensionistas que se atrevieron a presentarse en Palacio Nacional y manifestar su inconformidad con el atraso que llevaban en el pago de sus pensiones, así como la libertad de expresión de los periodistas que pretendieron cubrir la nota y que trascendiera en medios de comunicación para mantener informada a la población. También, por supuesto, estuvo en tela de juicio el derecho al trato digno, la violación a la integridad personal y a la libertad de expresión, eh, a la seguridad social, restricciones a la libertad de expresión por cuanto hace a la policía preventiva del estado de Veracruz. ¿Cómo es que se desarrolla este suceso? Pues tenemos lamentablemente víctimas directas y víctimas indirectas. Dentro de las víctimas directas, pues nosotros encontramos a los pensionados, a los pensionistas que que se reunieron en esta plaza para efecto de exigir el pago de sus pensiones, así como, así como su derecho a expresarse y a reunirse pacíficamente para que la autoridad los pudiera escuchar, ya que se les estaba negando su pensión. Esta había sido no otorgada o suspendida a personas pensionadas y pensionistas. También encontramos como una de las violaciones a las víctimas directas, pues la discriminación en el acceso a servicios de salud y bienestar social que pues venían aconteciendo. Las víctimas directas son las personas pensionadas y los periodistas que sufrieron agravios en su persona por atreverse a presentarse el día de los hechos a exigir, los periodistas pues a cubrir la nota y los pensionados pues a exigir el pago de sus pensiones. Y como víctimas indirectas, pues encontramos a las familias de los pensionistas, de los pensionados, de los periodistas, compañeros. También encontramos como una víctima indirecta a la sociedad en general que no encuentra en el Estado mexicano, en las autoridades de esta entidad federativa, la confianza de que sus autoridades en el ámbito de su competencia, pues les protejan y les garanticen el acceso libre a sus derechos humanos y a su dignidad humana. Eso es lo que pasa en lo que se atiende en esta recomendación 32 diagonal 2018. ¿Cuál es el tipo de víctima en este caso? Pues tenemos tanto víctimas colectivas como víctimas individuales. Podremos hablar de un caso mixto porque pues engloba a dos tipos de víctima. En primera, pues tenemos a la víctima individual, que es cada persona que resienta en su humanidad un daño directo por parte de las autoridades, así como a un grupo colectivo que son los pensionados, los pensionistas y los periodistas. Como víctima colectiva tenemos los ataques a la libertad de expresión que afectan a un colectivo más grande, ya que atemorizan a la sociedad de ejercer este derecho libre y dignamente. Los elementos para determinar si es un caso de derechos humanos, eh, o no lo
es o es solamente un malentendido entre autoridad y sociedad, lo vemos a través de la violación palpable de la violación de los derechos fundamentales, como son el derecho de seguridad social, ya que las víctimas en todo momento reclamaron que no les había sido cubierto en tiempo y forma el pago de su pensión, al cual ellos ya venían teniendo acceso y de repente les fue negado el derecho a la libertad de expresión, ya que la policía preventiva, que debería estar en el lugar precisamente para garantizar el orden y la seguridad de las personas que se reunían para expresarse, pues fueron los que reprimieron esta libertad de expresión a través de daños físicos y psicológicos causados a las personas reunidas para exigir el estricto respeto a su derecho a la seguridad social, así como el derecho al trato digno, la integridad personal, ya que muchos de ellos fueron golpeados, lastimados, se encuentran en las imágenes de los diarios del año 2015, que fue el año en el que tuvo lugar este suceso, pues elementos de seguridad preventiva del Estado con armas de fuego, con aparatos para dar electrochoques, en fin, una serie de violaciones que pusieron en riesgo la integridad física, la salud y hasta la vida de algunas de las personas, porque recuerden que al estar hablando de pensionados y pensionistas, estamos hablando, por supuesto, de personas de la tercera edad que se encuentran algunos de ellos ya disminuidos en sus propias capacidades físicas e intelectuales o que ya vienen arrastrando enfermedades de tipo crónico degenerativo por el simple transcurso del tiempo. ¿Hay una responsabilidad del Estado? Por supuesto que la hay y tiene que ver precisamente con la desatención, primero que nada, del derecho de la seguridad social. Estos pagos de las pensiones en ningún momento debieron de estar restringidos y nunca debieron retrasarse. Cabe aclarar que si analizamos de fondo toda la investigación que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para llegar a la conclusión a la que llegan, pues vemos que tanto la Secretaría de Finanzas, que maneja el dinero del erario público, como el Instituto de Seguridad Social, en específico el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, pues no justifican ni cuadran las cantidades y las fechas en las que debieron de haberse transparentado y oficializado los depósitos por el pago de las pensiones. También encontramos impunidad en cuanto al uso excesivo de la fuerza por parte de quienes deberían de protegernos como sociedad, ya que las personas que se reunieron y que se expresaban conforme a los derechos humanos constitucionales, pues lo que encontraron fue una represión por parte del Estado y no hubo mayores consecuencias para los elementos que desde la cadena de mando tuvieron implicaciones en los agravios que se les causaron precisamente a las personas que se manifestaban por este derecho humano. ¿Cuáles son los objetivos y preguntas del análisis del contexto de esta recomendación? Antes que nada, no debemos perder de vista que es importante determinar cuáles son las violaciones a los derechos humanos de las víctimas en Veracruz y su relación con los estándares internacionales, es decir, tanto el derecho positivo mexicano como los tratados y acuerdos internacionales suscritos por México, de los cuales forma parte y está obligado a respetar y a procurar en el territorio nacional. Algunas de las preguntas clave que quedan en el aire respecto de este acontecimiento es: ¿qué derechos humanos específicos fueron violados en este caso? Pues ya lo decíamos, el derecho a la seguridad social, al no verse cubiertos los pagos a tiempo y en forma de las pensiones de este grupo de la tercera edad,
el derecho de asociación y de reunión, toda vez que fueron agredidos física y emocionalmente por los elementos de seguridad pública del Estado al ejercer este derecho. Y por supuesto el derecho de la libertad de expresión respecto de las agresiones a los periodistas para que no cubrieran la nota y no salieran a la luz pública las actuaciones que estaban dándose en ese día y en ese lugar, así como el contexto o el marco que había dado cabida a los reclamos de este sector de la población. ¿Cuál es el papel del Estado mexicano en la protección de estos derechos? Pues es radical. El artículo primero constitucional establece que las autoridades, precisamente desde la perspectiva de sus obligaciones, desde el ámbito de sus competencias, pues tienen la obligación de procurar, de promover, de proteger y de garantizar los derechos humanos a todas aquellas personas que se encuentran en suelo mexicano, situación que para el caso que nos ocupa no aconteció. ¿Cómo se conecta este caso con la jurisprudencia internacional de derechos humanos? Vamos a ver ahorita cuáles son esos tratados internacionales, además del artículo primero constitucional y toda la parte dogmática de nuestra Carta Magna, que dan vida precisamente a la protección de nuestros derechos humanos. Las medidas que ha adoptado el Estado mexicano para prevenir futuras violaciones, pues quedan enmarcadas en la recomendación que estamos analizando. Habrá que ver la recomendación, los hechos tienen lugar en el 2015, la recomendación es del 2018, habrá que ver si a la fecha realmente hubo cambios sustanciales tanto en la integración de la norma jurídica estatal como en la profesionalización de los servidores públicos, tanto de procuración, de justicia, tanto como de prevención del delito o seguridad pública, así como aquellos servidores públicos o burócratas que pertenecen al Ejecutivo, sin dejar de mencionar a la Fiscalía del Estado, que en su momento no integró ni correcta ni debidamente las carpetas de investigación que había que integrar por los delitos o por las responsabilidades penales en que incurrieron algunos servidores públicos o algunos superiores jerárquicos que ordenaron a sus elementos pues ir y transgredir los derechos humanos de los que se manifestaban en esa ocasión. ¿Cuáles son las repercusiones sociales y políticas de las violaciones descritas en el caso? Pues el Estado de Veracruz tiene que tener muy en cuenta, pues, cuál es el contexto social en el que hoy en día se desenvuelven los derechos humanos y pues también el considerar la integración de normas jurídicas que de verdad den una protección integral a su sociedad. Hablábamos de la jurisprudencia internacional relevante respecto del presente caso y bueno, en este sentido, tenemos en el contexto jurídico internacional la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los principios universales de los derechos humanos que tienen todo que ver precisamente con el derecho a la manifestación, a la reunión, a la asociación, a la protección de la integridad física y sobre todo los derechos de los grupos de seguridad social que por años han sido marginados, no tan solo en México, sino en toda América Latina. ¿Cuáles son las medidas que se pueden adoptar para el caso en análisis? Desde la perspectiva de una servidora, tiene que haber forzosamente acciones jurídicas que se involucren directamente con los puntos resolutivos de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tiene que haber una investigación efectiva que inicie los procedimientos de responsabilidad, tanto civiles como administrativos y penales, en contra de quien haya lugar. La idea central es que recaiga una responsabilidad cierta sobre los agresores para asegurar que se lleve a cabo pues una justicia especialmente dedicada a los casos de grupos vulnerables
y ejemplificativamente también en casos de violencia contra periodistas que hoy en día se han incrementado, se han exponenciado y que ha derivado también en la muerte de muchos periodistas en el país, otro tema latente y de gran importancia. También debe de haber reformas políticas respecto de la seguridad social y su garantía, así como medidas de protección para periodistas, no tan solo en Veracruz, sino en el país entero por los motivos que una servidora acaba de exponer. Y bueno, también es importante destacar que en el transcurso de una investigación las medidas preventivas son fundamentales porque evitan la comisión de conductas que atenten contra los derechos humanos, el fomento a una educación basada en derechos humanos, el fortalecimiento de acceso a la justicia a través de la dignificación de las instituciones de procuración y administración de justicia, es decir, la cultura de legalidad. En conclusión, yo les puedo hablar sobre una reflexión final que me deja el estudio de este caso, que es precisamente una clara muestra de la importancia que tiene en el Estado mexicano que se cumplan con las obligaciones tanto internacionales como nacionales en materia de los derechos humanos, el impacto que tienen hoy en día las recomendaciones tanto nacionales como internacionales para la implementación efectiva de las medidas propuestas, ya que éstas buscan enaltecer y mejorar las condiciones de vida para todos los ciudadanos mexicanos y aquellos que estén pisando suelo nacional, garantizando una estancia más segura y justa, tanto para la sociedad de Veracruz, por ser el caso que estudiamos, pero también en todo México estamos viviendo condiciones de inseguridad que ameritan un impacto positivo de todas aquellas recomendaciones que se han ido recopilando tanto por organismos nacionales como internacionales. También estamos frente a un desafío continuo que implica la lucha por la justicia, ya que esta sigue siendo un verdadero reto, porque no tan solo basta tenerlo en la ley, sino educarnos en la cultura de la legalidad, tanto sociedad como instituciones, para que la presión internacional y nacional cumpla con su función, que es la protección de los derechos humanos en el país. Hemos hecho alusión a la recomendación 32/2018 sobre violaciones de los derechos humanos en Veracruz, que habla sobre las protestas que en 2015 realizaron pensionados y pensionistas en Veracruz, México, así como del análisis que realiza sobre el contexto de la jurisprudencia internacional de los derechos humanos, la revista y específicamente la Asociación Civil IDEAS del 2021, así como el FID, que es el informe sobre la situación de los derechos humanos en México. Eso sería cuanto. Espero que este análisis pues sea de gran utilidad para la reflexión, pero sobre todo para que nosotros también hagamos conciencia de la relevancia que tienen los derechos humanos y las instituciones en un trabajo conjunto que nos lleve a la dignificación de las personas y a la profesionalización de nuestras instituciones y autoridades. Por mi parte, esto del día de hoy, los veo en la próxima con nuevo material de análisis. Que estén muy bien.